Hola a todos, como siempre bienvenidos de nuevo, gracias por darnos vuestra confianza para preparar selectividad y hemos escogido en este caso el examen de septiembre de 2008-2009 especialmente por el ejercicio 2, que como luego veréis nos implica tener muy claros el concepto de continuidad y derivabilidad. Por lo demás vamos a comenzar a resolver el examen por el ejercicio 1, que como veis nos dan una matriz en la que nos piden calcular los valores de m para que m sea invertible, es decir, tenga inversa. Recordad que una matriz es invertible si su determinante es distinto de 0. ¿Por qué? Porque la fórmula de la inversa de una matriz nos implica tener un denominador. Y al tener un denominador en el que es el determinante de m, este determinante nunca va a poder ser 0, ¿vale? Así que sin entretenernos más, como hemos dicho, vamos a calcular el determinante de m y sacar dichos valores. Los valores que hacen 0 ese determinante, ¿vale? Así que tendremos m1, 2m, m1, 2, 0, 1, 1. Comenzamos a resolverlo por saldos. M por 1 por 1 es m, más 2m cuadrado, más 0, menos, esto da 0, 2m y m. ¿De acuerdo? Es decir, que se nos queda 2m cuadrado, menos 2m, menos 3m más m, es decir, menos 2m. Y ahora igualamos a 0 este determinante y comenzamos a resolver la ecuación que se nos ha quedado. En este caso, podemos sacar la m de factor común y se nos queda 2m menos 2m por 2m menos 2 igual a 0, por tanto, o la m vale 0 o la m es igual a 1. Por tanto, esta matriz, ¿cuándo va a tener inversa? Pues m tiene inversa si m es distinto de 0 y de 1, que son los valores que hacen 0 su determinante. Vamos a continuar ahora con el apartado B, en el cual nos van a pedir, disculpen un segundo que coja el enunciado, determinar los valores de m para los cuales m a la 25 es invertible. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a resolver este ejercicio? Vamos a pensar, ¿vale? En cualquier caso, para que m a la 25 tenga inversa, es decir, la podríamos calcular, lo que necesitaríamos es que el determinante de m elevado a la 25 fuera distinto de 0, ¿verdad? Ahora, aplicando propiedades de los determinantes, nosotros sabemos que elevar m a la 25 no es más que m por m por m, así 25 veces, ¿verdad? Y como hemos dicho, aplicando las propiedades de los determinantes, esto es lo mismo que el determinante de m por determinante de m 25 veces hasta el determinante de m igualado a 0. ¿Y este producto cuándo será 0? Pues será 0 cuando cualquiera de los determinantes de m de 0, es decir, los mismos casos de antes, porque esto da 0 cuando la m vale 0 o 1, esto da 0 cuando la m vale 0 o 1, y todo el rato igual, así que m a la 25 tiene inversa si m es distinto de 0 y de 1. Y con esto concluimos el apartado B. Continuamos ahora con el apartado C, en el que nos piden que para m igual a menos 1 calculemos esta inversa, la inversa de la matriz, ¿vale? Vamos a copiarnos la matriz, sustituyendo las m por menos 1 y se nos queda menos 1, 1, menos 2, menos 1, 1, 2, 0, 1, 1. Para lo cual vamos a tener que comenzar a aplicar por la fórmula, que recordamos que era que el inverso de una matriz es 1 entre su determinante por la adjunta de dicha matriz traspuesta, ¿de acuerdo?
¿Cuánto vale el determinante? Vamos a calcular primero este determinante, que dejaremos aquí indicado, para posteriormente por esta zona calcular la adjunta, que como sabéis es un proceso bastante largo. Así que vamos allá, calculamos el determinante, que nos da menos 1 por 1 por 1 menos 1, menos 1 por 1 por menos 2 más 2, 0. Menos, abrimos paréntesis, esto 0, menos 2, menos 1, ¿verdad? Por tanto, esto sería menos 3, con el menos delante 3, más 2, 5, menos 1, 4. Por tanto, el determinante daría 4, y tenemos esta parte. Y ahora tenemos que calcular, disculpad, la adjunta de m traspuesta. Por tanto, vamos a calcular primero la adjunta, ¿vale? Que la matriz adjunta no es más que ir calculando para cada término su valor adjunto, ¿vale? Así que vamos allá y comenzamos. Para calcular el adjunto de menos 1, acordaros de los signos, por cierto, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Y como iba diciendo, para calcular el adjunto de menos 1, lo que tenemos que hacer es quitar su fila y su columna. Y se nos queda el determinante 1, 2, 1, 1. ¿De acuerdo? Quitamos la fila del elemento que tenemos que calcular adjunto para calcular su determinante, que nos queda, ¿vale? Así que se nos quedaría 1 menos 2 menos 1. Ahora, ¿en qué posición está? En posición par, en posición positiva, más, menos, más. Por tanto, este número lo multiplicamos por más 1 y lo dejamos igual. Continuamos con el proceso. Ahora tenemos que calcular el adjunto de este 1. Quitamos su columna y su fila y se nos queda el determinante menos 1, 2, 0, 1. Es un 2 por 2 que lo resolvemos por salus y se nos queda menos 1, ¿verdad? Pero, como este adjunto está en posición negativa, más, menos, le tenemos que cambiar de signo. Y proseguimos. Para el adjunto de menos 2, quitamos fila y columna y se nos queda menos 1 por 1, es decir, menos 1. Y el menos 2, al estar en posición positiva, no cambiamos el signo, ¿vale? Continuamos ahora con la segunda fila, en la cual, adjunto de menos 1, que quitamos su columna y su fila, y se nos queda el determinante 1 menos 2, 1, 1. Es decir, 1 menos menos 2. Es decir, 1 más 2, 3. Ahora, repasando de nuevo los signos, más, menos, tenemos que cambiar el signo. ¿De acuerdo? Proseguimos. El adjunto del 1, quitamos la columna y la fila y multiplicamos los números que se nos quedan, que son los de las esquinas, ¿vale? Menos 1 por 1, menos 1. Y puesto que está en posición positiva, no cambiamos nada. Seguimos el adjunto del 2, fila y columna, y por tanto se nos queda menos 1 por 1. Es decir, menos 1, pero al estar en posición negativa, más, menos, menos, cambiamos. Y finalmente, tercera fila, quitamos columna y fila y se nos queda 2, menos 2, 4. Sin cambiar el signo, ¿vale? Finalmente, para el 1, quitamos columna y fila y se nos queda menos 2, menos 4, y cambiamos el signo, acordados por más, menos, menos, tenemos que cambiar el signo del menos 4 que nos da el determinante, y por último, este determinante, menos 1, 1, menos 1, 1, quedaría 0. Así que, con la matriz de adjuntos calculada, ya simplemente tenemos que aplicar la fórmula. m-1 será un cuarto de la matriz que acabamos de calcular, pero traspuesta, es decir, menos 1, 1, menos 1, menos 3, menos 1, 1, 4, 4, 0. Y con eso habremos resuelto este apartado C del primer ejercicio. Continuamos con el ejercicio 2, que es, como decía, el que tiene bastante interés de este examen, ¿vale? Como veis, nos dan una función y nos piden calcular A y B para que esta función sea continua. Parece bastante sencillo al principio, en el fondo se nos pide expresar una continuidad, pero como veréis el ejercicio se va complicando poco a poco. Por otra parte, esto simplemente son las condiciones que, como veréis, tienen sentido,
La primera es que usaremos esta función cuando 1 más ax sea mayor que 0 para permitir usar el logaritmo y cuando x sea distinto de 0 para evitar los problemas de continuidad en el caso de que el denominador sea 0, ¿vale? Así que eso no nos preocupa. Nos pide calcular a y b para que sea continua, ¿verdad? Por tanto, lo que nosotros tendremos que hacer será ver qué sucede en el salto de la función, es decir, cuando pasamos por el 0, a ver si nos da menos un medio, ¿verdad? Que es el único problema de continuidad que podemos tener. Es decir, tenemos que estudiar la continuidad en x igual a 0, que es el salto en el que el valor vale menos un medio, ¿vale? Acordaros que para que una función sea continua en un punto, una función es continua en x igual a si límite cuando x tiende a menos de la función es el límite cuando x tiende a más de la función y me coincide con el valor de la función en el punto, ¿vale? Así que, en nuestro caso, como estamos estudiando la continuidad en el 0, sabemos que f de 0 nos tendrá que dar menos un medio, porque cuando la x es igual a 0 exacto, vale menos un medio. Y ahora tendremos que hacer los límites laterales, ¿de acuerdo? Evidentemente, en este caso, el límite cuando x tiende a 0 menos de la función y el límite cuando x tiende a 0 más de la función nos coinciden porque vamos a usar siempre esta, ¿de acuerdo? Así que con el 0,1 nos va a valer para resolver el ejercicio. Empezamos con el, si queréis, con el límite cuando x tiende a 0 más y vamos allá. Tenemos que hacer límite cuando x tiende a 0 más de nuestra función, que evidentemente cogemos esta. Así que se nos queda logaritmo neperiano de 1 más ax menos bx entre x al cuadrado, ¿verdad? Y sustituimos para calcular dicho límite. Así que se nos quedará 1 más 0 es 1, logaritmo neperiano de 1 es 0. 0 menos b por 0, es decir, 0 entre 0. Es decir, nos ha aparecido en determinación 0 entre 0 que nosotros queremos resolver mediante el L'Hopital, ¿de acuerdo? Así que aplicamos L'Hopital aquí. Y por tanto continuamos. Así que aplicando el L'Hopital se nos queda el límite cuando x tiende a 0 más de la derivada de lo de arriba y la derivada del denominador. La derivada del denominador, que en este caso es 2x. Y la derivada del numerador se trata de una resta, así que derivamos término a término. Derivada del logaritmo es 1 más ax como denominador y arriba la a. Y la derivada de menos bx, que me daría menos b. ¿De acuerdo? Y continuamos, vamos a ver si sustituyendo se nos hubiera apañado ya. Así que, al sustituir se nos queda a entre, disculpad, 1 más a por 0, es decir, a entre 1 menos b entre 0. Es decir, a menos b entre 0. Y aquí pensaréis, ¿cómo continúa el ejercicio? Es muy importante ahora tener claro cuándo surgen las indeterminaciones. ¿Qué sucede? Que si a es igual a b, si a, disculpad, es distinto de b, es decir, aquí nos va a salir un número, porque al ser a distinto de b, aquí nos va a aparecer un número cualquiera. Y por tanto, el límite cuando x tiende a 0 más de nuestra función nos dará k entre 0, es decir, infinito. Y por tanto la función no podrá ser continua. La función no es continua en 0. Porque los límites laterales me darían infinito y f de 0 nos daría menos un medio. Si recordamos, repito, si a es distinto de b, aquí me sale un número y por tanto el límite estaría concluido. Pero ¿qué sucede ahora si a es igual a b? Pues en el caso de que si a sea igual a b, que es el que nos interesa, porque nos han pedido que sea continua, podemos decir que la indeterminación nos dará 0 entre 0. Y podemos continuar con el ejercicio.
De hecho, sabiendo que ya a es igual a b, podemos reescribir el límite sustituyendo la b por a. Así que se nos quedaría a entre 1 más ax menos a entre 2x. Ahora, si me permitís, lo que yo recomendaría sería operar esta fracción para que luego aplicar L'Hopital vaya a ser mucho más sencillo. Así que vamos allá. Este denominador lo pondría aquí y se nos quedaría límite cuando x tiende a 0 más de 2x y aquí 1 más ax y ahora a por menos a cuadrado x, ¿de acuerdo? Menos a cuadrado x. Y por tanto el límite ya se nos quedará 2x por 1 más ax, a menos a se va, menos a cuadrado x. ¿De acuerdo? Y ahora, como veis, las x se nos pueden ir y se nos queda el límite cuando x tiende a 0 más de menos a cuadrado entre 2 por 1 más a por x. Ahora este límite ¿cuánto nos da? Pues nos dará menos a cuadrado arriba y abajo la x va a 0, así que 2. ¿De acuerdo? Y ahora ya por tanto sabemos cuánto da el límite lateral. Límite cuando x tiende a 0 más de la función nos da menos a cuadrado entre 2. Si alguno de vosotros os estáis preguntando por qué no he tenido que aplicar L'Hopital, ha sido porque al haber operado esto hemos podido simplificar directamente las x y por tanto nos ha desaparecido la indeterminación. Si directamente aquí hubierais derivado, hubierais aplicado L'Hopital y hubierais llegado a lo mismo que yo. ¿De acuerdo? Así que ya podemos concluir el ejercicio. Sabemos que los límites laterales nos dan menos a cuadrado entre 2. Es decir, menos a cuadrado entre 2 y menos a cuadrado entre 2. Y que f de a valía menos 1/2. Así que menos a cuadrado entre 2 deberá de ser igual a menos 1/2. Es decir, menos con menos se van, los dos se van, y por tanto a cuadrado deberá de ser igual a 1. Es decir, a igual a más menos 1. Y puesto que a tenía que ser igual a b, b también será más menos 1. Cuando la a valga 1, b tendrá que valer 1. Cuando la a valga menos 1, b tendrá que valer menos 1. Es decir, o a vale 1 y b es igual a 1, o a es igual a menos 1 y b es igual a menos 1. Y en estos casos, f de x es continuo. Como veis, es un ejercicio en el que hay que tener claro muchas cosas. Hay que tener claro la definición de continuidad. Por otra parte, ¿qué sucede cuando al operar llegamos a una cosa en la que ya no tenemos salida? Pues forzamos a que esto nos dé lo mismo para mantener la indeterminación y de este modo poder seguir el ejercicio. Porque en cualquier otro caso nos quedaríamos con la indeterminación número entre 0 que da infinito y nunca podríamos ser continuos. Y con esto concluye el apartado A del segundo ejercicio. Continuamos ahora con el apartado B del segundo ejercicio, en el cual nos piden que para a igual a 1 y b igual a 1, en el cual ya sustituido en la función original, estudiemos si la función f es derivable en x igual a 0. Pero en este caso aplicando la definición de derivada, lo cual nos cambia un poco la forma de resolver este ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a primero a escribir la definición de derivabilidad aplicando la definición propia de derivada. Entonces, f es derivable en x igual a 0 si el límite cuando x tiende a 0 de la definición de la derivada f de x menos f de 0 entre x menos 0 coincide con límite cuando x tiende a 0 menos de f de x menos f de 0 entre x menos 0 y coincide con límite cuando x tiende a 0 más de f de x menos f de 0 entre x menos 0.
¿De acuerdo? Como veis, tenemos que conseguir que para que una función sea derivable en un punto según la definición de derivada, las tres límites nos tienen que dar igual. En este caso vamos a comenzar por el primero, recordando que estos dos siempre nos van a dar lo mismo al trabajar sobre la función primera que vemos, ¿vale? El primer trozo. Así que si nosotros hacemos el límite cuando x tiende a 0, veremos que la función que cogemos tiene que ser menos un medio. F de x será menos un medio. Ahora, menos el valor de f de 0, que será menos un medio. Así que menos un medio. Y abajo x menos 0, es decir, x. Por tanto, este límite se nos queda el límite cuando x tiende a 0 de menos un medio más un medio que daría 0 entre x. Y 0 entre x evidentemente dará 0. ¿De acuerdo? Así que ya sabemos que este límite nos da 0. Así que para que f sea derivable nos tendrán que dar 0 estos límites, que es lo que vamos a calcular a continuación. ¿De acuerdo? Así que comenzamos. Ahora calculamos el límite cuando x tiende a 0 más o a 0 menos, su unidad da igual, de... Ahora, ¿qué función escogeremos? Pues ahora la función que escogeremos para aplicar nuestra fórmula f de x menos f de 0 entre x menos 0, usaremos esta, ¿verdad? Porque estamos tendiendo a 0 más y cuando tendemos a 0 más, la función correspondiente es esta. Así que ya nos queda el logaritmo neperiano de 1 más x entre x al cuadrado menos x. Disculpad, logaritmo de 1 más x menos x entre x al cuadrado, ¿verdad? Y ahora, menos f de 0, que f de 0 vale menos un medio, así que se nos quedará menos un medio entre x menos 0, es decir, entre x. ¿Veis? Hemos aplicado la definición de derivada y se nos queda límite cuando x tiende a 0 más de la función que tenemos con la que trabajar, logaritmo de 1 más x menos x entre x al cuadrado menos el valor de la función en el punto entre el valor x menos 0, ¿vale? Continuamos ahora y se nos queda, si operásemos, límite cuando x tiende a 0 más de logaritmo neperiano de 1 más x menos x entre x al cuadrado más un medio entre x. ¿De acuerdo? Es decir, si nos quitáramos las fracciones para dejar todo agrupado en el mismo sitio, se nos queda el límite cuando x tiende a 0 más de común denominador 2x cuadrado. Ahora este 2 multiplicaría esto, así que se nos quedaría 2 por logaritmo de 1 más x más 2x más x al cuadrado por 1. Y aquí la x, ¿verdad? Ahora, a continuación, bajamos el denominador y se nos queda 2x al cuadrado por x, 2x al cubo y 2 logaritmo neperiano de 1 más x más 2x más x al cuadrado. Si ahora sustituimos por el 0, se nos queda logaritmo neperiano de 1, que daría 0, por 2 0, y 0 más 0 más 0, entre 0, lo cual nos obliga a aplicar L'Hopital, ¿verdad? Es decir, derivada de numerador entre derivada del denominador. Así que, límite cuando x tiende a 0 más, de derivada del denominador, 6x al cuadrado, y derivada del numerador, este 2 no se deriva porque está multiplicando y solo derivamos el logaritmo. ¿De acuerdo? Así que derivamos el logaritmo, 1 más x, 1, y ahora más 2, x. Y tenemos que seguir operando, ¿de acuerdo? Así que como un denominador será, disculpad, se me ha olvidado el límite cuando x tiende a 0 más, el común denominador en el numerador es 1 más x. Y ahora se nos queda este 2, que subiría arriba tal cual, 2 por 1 2, y ahora 1 más x por 2,
y 2x por 1 más x. Y abajo 6x cuadrado. ¿De acuerdo? Continuamos operando y se nos queda... disculpad un segundo, porque si os acordáis, esto era un menos, así que esto sería menos 2x, esto sería menos 2x y esto sería menos 2. ¿De acuerdo? Sí. ¿Vale? Cambio, ¿vale? Menos x, ahora menos 2x, al derivar, aplicando el orbital, menos 2 y este menos, ¿vale? Y ahora ya seguimos con las cuentas. 2 menos 2x, más 2x, más 2x al cuadrado, entre 6x al cuadrado por 1 más x. Así que ahora 2 menos 2 se me va, 2x menos 2x se me va, y se me queda 2x al cuadrado entre 6x al cuadrado por 1 más x. Que como veis, podríamos simplificar los x al cuadrado, y haciendo ya el límite, se nos quedará 2 arriba y abajo 6 por 1 más 0, es decir, 6. Así que el límite nos daría 1/3. Puesto que el límite da 1/3 y el original, cuando x tiende a 0, da 0, no coincide 1/3 con 0, así que f no es derivable en x igual a 0. Y con esto concluiríamos el apartado B del segundo ejercicio. Y recordad, por favor, ¿vale? Igual que un cambio, es un pequeño fallo de cuentas, este menos, que me lo comí yo, lo transformé en un más, que todo el rato lo arrastramos para que concluya el ejercicio, ¿vale? Salvo eso, espero que lo hayáis entendido. Continuamos ahora con el ejercicio 3 del examen de selectividad que estábamos resolviendo. Ahora, como veis, nos dan dos rectas y nos piden calcular los valores de A y B de modo que se corten perpendicularmente, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer va a ser forzar que esas rectas se corten, ¿vale? Para lo cual vamos a pasar a paramétricas y vamos a intersectarlas. Para pasar a paramétricas, la recta R, basta con darnos cuenta de que el punto sería 0, 0, 0 y que el vector es 1, 2, A, es decir, que la recta R sería lambda, 2 lambda, A lambda. Mientras que para la recta S tendríamos que el punto es 3, 0, 3 y el vector es B1 menos 1, ¿de acuerdo? Así que sería más B mu, menos mu. A continuación, una vez que ya tenemos esto, puesto que las queremos intersectar, lo suyo será escoger dos incógnitas e igualar los valores que tienen en la recta R y en la recta S, dejándola una tercera incógnita al final para forzar que dichas rectas se corten, ¿vale? Ahora veréis el proceso bastante más sencillo. Por comodidad vamos a escoger la Y y la Z, de modo que si la Y en la recta R vale 2 lambda, en la recta S vale mu. Y por otra parte, en la recta R vale A lambda y en la recta S la Z vale 3 menos mu. Y como veis, se nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que vamos a resolver, aunque tenga una, ¿vale? Lo que vamos a buscar es una primera ecuación y luego aprovecharnos de que también nos dan esta condición para buscar la segunda. Así que, como la mu vale 2 lambda, aquí se nos quedará A por lambda es igual a 3 menos 2 lambda, lo cual se nos queda, por tanto, que 2 más A por lambda es igual a 3. Por tanto, lambda es 3 entre 2 más A. Y puesto que lambda es 3 entre 2 más A, la mu será 6 entre 2 más A.
Ahora ya hemos calculado los valores de lambda y mu que deberían de tener para que la y y la z coincidan. ¿Qué nos hace falta? Que también coincida ese valor en la x, que es lo que nos va a dar la primera ecuación. ¿Qué hemos dicho? Que la x vale lambda, ¿verdad? Es decir, igualando las x, se nos quedará que como la x vale lambda, será 3 entre 2 más a, mientras que arriba, en la recta S, tendremos 3 más b por mu, es decir, 6 entre 2 más a, lo cual nos deja la ecuación 3 entre 2 más a igual a 3 más 6b entre 2 más a. Vamos a operarla un poco para que quede mucho más clara. De hecho, al tener el mismo denominador aquí y aquí, se nos puede quedar que 3 menos 6b entre 2 más a es igual a 3. Es decir, 3 menos 6b es 6 más 3a. De modo que, y ya para finalizar, se nos queda que 3 menos 6 es menos 3 y, por otra parte, disculpad, 3a más 6b. Eso sería la primera ecuación. Como veis, lo que hemos hecho ha sido obligar a que se corten la y la z, las resolvemos las ecuaciones y forzamos a que la lambda y la mu calculadas para la a y la z también nos permitan tener el mismo valor en la x. ¿Qué nos dicen también? Que las rectas se tienen que cortar perpendicularmente. Además, como se cortan perpendicularmente, sus vectores, el producto escalar de los dos vectores de la recta R y de la recta S deberá de dar 0, es decir, VR por VS nos deberá de dar 0, ¿verdad? Para que se puedan cortar perpendicularmente. El vector de la recta R era 1, 2A y el de la recta S es B1 menos 1, lo cual nos va a dejar la segunda ecuación, que será B más 2 menos a igual a 0. Y ya tenemos las dos ecuaciones, ¿de acuerdo? Así que, continuando por aquí, se nos quedará que 3a más 6b tiene que darme menos 3 y que menos a más b tiene que ser igual a menos 2. Dividiendo la primera ecuación entre 3, se nos queda que a más 2b es igual a menos 1 y que menos a más b es igual a menos 2. Y si empleamos ahí el método de reducción sumando las ecuaciones, se nos quedará que a menos a es 0, 2b más b es 3b y menos 1 menos 2 menos 3. Por tanto, la b será igual a menos 1. Y si la b vale menos 1, se nos quedará menos a menos 1 es menos 2, por tanto la a será 1. Y con esto concluimos el ejercicio 3 del examen de selectividad. Continuamos ahora con el ejercicio 4 del examen de selectividad que estamos resolviendo. En este caso es un problema de geometría en el que nos dan un plano y nos piden calcular la ecuación de los planos paralelos a pi que se encuentran a 3 unidades de ese plano, ¿vale? Estaremos de acuerdo que si lo dibujásemos, nosotros tendríamos nuestro plano pi y aquí tendríamos el plano 1 solución y el plano 2 solución, ¿verdad? De aquí a aquí habría 3 unidades. Vamos a citarlo recto. Y de aquí a aquí habría 3 unidades, ¿vale? Evidentemente, tanto pi1 como pi2, lo que va a suceder es que van a tener esta misma forma, sino que, salvo que va a cambiar el término independiente de la ecuación. Y van a contener, tanto pi1 y pi2, a puntos que van a estar siempre a 3 unidades. Este punto está a 3 unidades, pero este punto también está a 3 unidades de pi. Y por ahí es como podemos resolver el ejercicio. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer va a ser calcular
la ecuación de los puntos que están a 3 unidades de pi. Es decir, vamos a ver cómo son los puntos que distan 3 unidades y veréis cómo nos va a salir los dos planos. ¿Cómo calculamos distancia de puntos a planos? Tenemos una fórmula y recordad que los puntos, al desconocerlos, serán x y z, ¿verdad? Por tanto, la distancia de los puntos a pi será abajo el módulo del vector normal de nuestro plano, que sería 2 menos 1, 2, es decir, 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, y arriba sustituiríamos nuestro punto en la ecuación, recordando llevar siempre el término independiente a la izquierda. Así que se nos quedará valor absoluto de 2x menos y más 2z más 1 del término independiente, y esto nos tiene que dar 3, ¿de acuerdo? A continuación comenzamos a resolver y como vemos se nos queda valor absoluto de 2x menos y más 2z más 1 y abajo la raíz cuadrada de 9, es decir, 3. Y esto nos tiene que dar 3. Por tanto, el 3 pasaría aquí y va a llegar el momento de quitar el valor absoluto. Que recordad que para quitar este valor absoluto basta con poner aquí más menos. Así que se nos quedará 2x menos y más 2z más 1 nos tiene que dar más menos 9. Y es en este momento en el que ya tenemos prácticamente hecho el ejercicio. ¿Por qué? Se nos quedará, si resolvemos con más 9, tendremos 2x menos y más 2z más 1 igual a 9 y tenemos la primera ecuación. 2x menos y más 2z igual a 8, disculpad. Mientras que, si resolvemos con menos 9, se nos quedará 2x menos y más 2z igual a menos 10. Y tenemos ya, por tanto, pi1 y pi2. Repito, nos piden calcular las ecuaciones de los planos paralelos a este, que están a 3 unidades de pi, y lo que hacemos va a ser calcular los puntos que están a 3 unidades, que viene a ser lo mismo. Así que lo que tenemos que hacer es calcular la distancia de los puntos que desconocemos su valor, x y z, al plano pi, y aplicamos la fórmula, ¿vale? Puesto que no sabemos los valores, se queda el mismo plano, con el término independiente a la izquierda. Resolvemos, quitamos el valor absoluto y nos salen los dos planos, el de arriba y el de abajo. Con esto concluimos el ejercicio, el examen de selectividad, y recordad que si os ha surgido alguna duda mientras lo resolvíamos, podéis preguntarla en el formulario de contacto de la derecha o también enviándonos un email a info@clasesdeapoyo.com. Y como siempre, agradeceros que hayáis confiado en nosotros para preparar vuestra selectividad. Mucha suerte.